Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la realidad y los hechos que impactan la política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio analizaremos una decisión que acaba de marcar un nuevo capítulo en el debate migratorio de los Estados Unidos, con el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la enmienda 14 de la Constitución americana. Para hablar de este tema, me acompaña Andrew Seeley. Él es el director del Migration Policy Institute, el Instituto de Políticas Migratorias basado en Washington, D.C., y una autoridad global en materia de migración, un experto en la relación de México-Estados Unidos y un gran amigo. Querido Andrew, gracias por estar aquí con nosotros en Ventana Política. Bienvenido. Gracias, Verónica. Siempre es un gusto acompañarte en este programa. El gusto es para nosotros, Andrew, y decía yo que vamos a hablar de una importante decisión que impactará en digamos, en la controversia, en el debate de la migración en Estados Unidos. Y no es para menos, porque desde el día 1 en que Trump regresó a su segundo mandato y hizo una declaratoria de emergencia nacional por el tema, entre otros, de la migración que se había desbordado en los Estados Unidos, en el tema de las deportaciones masivas, en el tema de prácticamente cerrar la frontera, es decir, toda esta idea de un poco cortar, ¿no?, esa parte del flujo de ciudadanos o de personas hacia los Estados Unidos, y dentro de esto emitió una orden ejecutiva justo para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que es uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico norteamericano, la famosa enmienda 14, que decreta que toda persona que nazca en Estados Unidos y se sujete a las leyes esté sujeta a las leyes de los Estados Unidos será considerada ciudadano estadounidense. Ahora te voy a preguntar por la importancia de este fallo, pero déjame preguntarte antes, y tú justamente que lo has vivido de cerca, ¿qué tan grande es el problema de esta migración o de los hijos de los migrantes indocumentados o de los extranjeros que utilizan esta figura que se ha llamado del turismo, ¿no?, de nacimiento para efectivamente tener hijos en Estados Unidos? Dentro del contexto de todos los nacimientos que se dan en Estados Unidos, de la población, ¿qué tan importante es este tema como para haber ameritado una orden ejecutiva del presidente Trump en su primer día del segundo mandato? Mira, yo creo que el número no es tan grande. Mira, el número lo calculamos hace poco y no me acuerdo el número redondo, pero alrededor de 200,000 niños nacen al año a padres indocumentados, por lo menos un padre indocumentado. Entonces, es un número importante de vidas. Claro. No es un número proporcionalmente importante en la población de los Estados Unidos, que ronda el 340 millones, ¿no? Entonces, Claro. sí es mucha gente, al mismo tiempo no es una proporción muy grande, ¿no? Claro. En Estados Unidos. De turismo es muy poco. La mayoría realmente son mexicanos, ¿no?, que cruzan la frontera, y de la gente de clase media alta de la frontera que tienen sus hijos en Estados Unidos, pero ya a estas alturas muchos de los padres también, bueno, sus abuelos, los abuelos también hicieron lo mismo, entonces los padres también son gringos. Entonces, no es necesariamente en las comunidades fronterizas. Yo viví muchos años en Tijuana y San Diego, es muy común, ¿no? Pero es muy común en un segmento de la población, nada más, que tiene los recursos para esto. Lo de los chinos y algunas otras nacionalidades, sí, hay un número creciente de personas que con muchos recursos que quieren que sus hijos nazcan en Estados Unidos por los beneficios que puede tener a su futuro, estudiar en Estados Unidos, si algo va mal en su país, tener otra opción. Pero mira, son unos miles al año.
hay formas de hacer frente a esto, sobre todo las redes que han surgido para promover el turismo de nacimiento. Claro. Entonces, no es un número grande, ¿no? Realmente Mm, estamos hablando de una concepción de país, ¿no? Hay exacto. una concepción, y eso es el meollo del El asunto, ¿no? meollo del asunto, exactamente. Sí, es que hay un sector de personas en la administración que creen que los indocumentados no deben ser parte de este país, quieren irse, que si hacen que es cierto que para muchos indocumentados se queden en Estados Unidos porque sus hijos nacieron en Estados Unidos y quieren que crezcan en Estados Unidos como norteamericanos y ven que van a tener un gran futuro, aunque ellos no. ¿No? Entonces, para la gente en la administración que quiere sacar los indocumentados, es un tema que sí socavaría al incentivo para quedarse en el país. Sí, es cierto, ¿no? No Sí, tiene su lógica, ¿no? Si tu sí, propósito es sacarlos, sí lo lograrían en algunos casos. Obviamente el detrimento es que también hay mucha gente que nace en este país y no tienen culpa de si sus papás son indocumentados o claro, no, que claro. crecerían sin ser ciudadanos y sin conocer Mm, otro país más que Estados Unidos, pero no tener claro, derecho a quedarse. claro. Entonces, para otros decimos, bueno, por eso va a generar un problema social si lo haces. Por supuesto. Históricamente, todos los países del hemisferio occidental tienen ciudadanía por nacimiento, excepto Colombia. Mm, Colombia es una excepción, no me acuerdo la razón histórica, pero en todos los demás países, en las Américas, tenemos ciudadanía por nacimiento sí, porque somos sociedades que fueron formados sí, por la llegada de personas del extranjero. Obviamente hay sí, poblaciones indígenas aquí también, sí. pero gran parte de la población también vino de afuera. Entonces, desarrollaron esta idea. Y en Estados Unidos siempre existía el ciudadanía por nacimiento, pero no incluía a los afroamericanos y explícitamente era un poco ambiguo con los inmigrantes. ¿Quién? Entonces, Claro. la enmienda 14, como dices, salió después de la guerra Guerra civil, civil. sí, Ujú, y la emancipación de los esclavos para declarar que los esclavos tuvieran ciudadanía, ¿no? Entonces claro. era una declaración de que todos, incluyendo los esclavos, pero en los debates había algunos congresistas que mencionaron también a los inmigrantes, aunque ya era práctica que sus hijos eran ciudadanos, pero también algunos lo mencionaron que sí era también útil que se estableciera en la Constitución que esa fuera la ley del constitucional del país. Claro. Y efectivamente, creo que esto, y lo pones muy bien, el meollo de justo por eso te preguntaba, para saber qué objetivamente si esto era un problema, exactamente que no se pudiera manejar de otra manera, ¿no? En los Estados Unidos, y ya nos has dicho bien, pues que la verdad es un porcentaje muy menor. Tengo entendido que alrededor de 3,5 millones de bebés nacen en Estados Unidos al año, con lo cual las cifras que nos estás dando, pues efectivamente no pintan, pero esto va más allá porque es la concepción efectivamente de un país y de quienes en todo caso sí pueden ser, ¿no?, estadounidenses o no, quienes Total. tienen derechos o no. Llegamos así después de esta orden ejecutiva que evidentemente fue combatida, digamos, legalmente en los tribunales, hubo demandas y finalmente se llegó a la Suprema Corte. Y te quiero preguntar porque me parece importante este fallo de la Suprema Corte y lo que venga después, pero solo quiero comentar que la Suprema Corte en Estados Unidos está integrada por 9 ministros, como les conoceríamos acá en México, 6 de los cuales forman parte, digamos, del bloque conservador, ¿no? Es decir, que estarían más alineados con las políticas del presidente Trump, de los republicanos. De hecho, 3 fueron nombrados por él y otros 3 de los jueces o ministros que se consideran liberales. La expectativa, en todo caso, de la administración de Trump era que esos 6 conservadores votaran a favor de la orden ejecutiva de Trump y sin embargo ocurrió al revés. Es decir, 3 de los conservadores se alinearon con los 3 liberales y votaron por preservar la enmienda 14 en los términos que está, como ya lo habíamos señalado. ¿Qué tan importante es el fallo en sí? Es decir, el debate que se dio en la Suprema Corte y la sentencia que, pues sí, es un revés para las intenciones en este caso y en esta materia del presidente Trump. Mira, lo dejaron al final casi, el último día de la sesión de la Suprema Corte.
porque seguramente sabían que iba a ser un golpe a la administración, ¿no? Mm. En general, la Suprema Corte le ha dado, en excepto 3 o 4 Sí, casos importantes, hay otros menores, sí, pero 3 o 4 temas importantes, en general han fallado de una forma que la administración está de acuerdo. sí, Esto sí fue un revés para la sí, administración sí. y más aún porque el presidente Trump vino y se sentó hora y media en la sesión de la Sí, Suprema Corte donde se sí. argumentó, hicieron los argumentos Los del argumentos orales, caso. sí. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, Y cosa totalmente sin precedentes, ¿no? sin precedente, nunca ha Que un, pasado. Hay una división de poderes, claro, si bien no está escrito que no debería venir, a mí, porque el presidente si va al Congreso, el Congreso va con el presidente. ujú. Y no quiere decir que no se puede, Sí, sí, pero nunca se había dado, ¿no? Ningún claro, presidente se le había sí, ocurrido y sí se entendió como una forma de presión a la Corte, de sí, intimidación a la Corte. No ujú, funcionó, evidentemente. ujú, Fue más cerrada la decisión de lo que esperábamos muchos. ujú. Era realmente 5 que dijeron, mira, la Sí, enmienda de la Constitución es clara, dice que todo niño nacido en Estados Unidos y sujeto, cuyos padres están sujetos a la ley es ciudadano por sí, nacimiento, punto. sí, A mí, y sujeto a la ley fue el sí, debate, pero el eso se debate, escribió realmente para que los hijos de diplomáticos o de correcto. fuerzas militares de Ujú. ocupación que en ese entonces sí era importante, ¿no? Que se podía imaginar una invasión Claro. de algún otro país, ¿no? Entonces, Ujú, excepto los hijos de un militar de un país enemigo en una invasión o hijos diplomáticos, ujú. esos son los que no obedecen la ley de Estados Unidos, pero Claro, argumentaron la administración Trump que eso incluía también a los indocumentados, no pueden sí, seguir las leyes de Estados Unidos, eso, sin embargo, no parece muy lógico sí, y así decidieron la mayoría, incluyendo 2 de los conservadores. Y exacto. luego había un sexto magistrado que dijo, yo creo que no es constitucional, pero sí hay un acta del Congreso Sí, que define la ciudadanía para los hijos para cualquier niño nacido en Estados Unidos, pero el Congreso puede cambiarlo. Entonces, hay 6 que fallaron en contra del gobierno, pero solo 5 de los sí, 9 que lo hicieron por la cuestión constitucional. Lo que dijo Roberts, el sí. magistrado en jefe, El que fue presidente de el la Corte, sí. presidente de la Ujú. Corte, sí, que es un, bueno, no sé si es republicano, pero sí es un conservador Sí, y de una trayectoria muy sólida, sí. muy Ujú. sólida, pero Sí, también un hombre que es respetado de todo lado, es sí, visto como sí, un hombre que trata de seguir la ley. Él escribió que, mira, la enmienda 14 garantiza, lo estoy leyendo, sí. la ciudadanía en ese tiempo y ahora es el derecho a tener derechos. Claro. Dice, los que escribieron la enmienda 14 extendieron esa promesa a todas las personas nacidos en libertad en este país. Hoy Ujú, mantenemos esa promesa. Eso ujú. sí es una declaración. Él lo escribió Eso evidentemente, sí, o algún asesor, no sé quién lo haya escrito, pero él lo ha escrito, pero en pero nombre es de su él, ¿no? postura, Es exacto, su postura es de su él. postura, Lo claro. dijo un poco como poesía, lo Sí, dijo sí, como sí, declaración de principio. No es una exacto. decisión, las decisiones normalmente de la Corte son aburridoras, son legalistas, son Claro. completas, y el resto Son sí es muy bastante técnicas, legal, muy son muy técnicas, lo que técnicas, quieras. Él claro. escribió ese párrafo, es un poquito Ujú. más extendido, lo corté un poquito, pero Sí, escribió ese párrafo un poco sabiendo que esto iba a ser un declaración a la posteridad, ¿no? una Al declaración de futuro, ¿no? principios, sí, De principios, sí. eso, ¿no? Ujú. Que el derecho de ciudadanía es el derecho a tener derechos Claro. y había que protegerlo para todo niño nacido en Estados Unidos. Entonces lo hizo con mucha firmeza, lo hizo Ujú, claramente. Se unió uno ujú, de las otras magistradas conservadoras o una de los magistrados conservadores ujú. y luego otro conservador por otra razón también se Sí, unió. Me sorprendió que Kavanaugh. había Ujú, 3 en contra, ujú, pero bueno, de todos modos, yo creo que se leó como un golpe fuerte al presidente. ujú. Sí, sin duda. Y como bien dices, esta corte creo que la verdad ha actuado con bastante independencia porque sí, le ha dado triunfos y le ha dado derrotas, pero efectivamente creo que pues han argumentado
con bastante solidez. Y en este caso, como bien dices, era más bien una declaración de principios e incluso quizá la visión de país, ¿no? Que está en todo caso plasmada en la Constitución estadounidense, porque finalmente la Corte lo que hace, pues es eso, ¿no? Interpretarla y reflejarla, y me pareció muy poderoso exactamente Sí. esta declaración del presidente de la Corte. Déjame preguntarte por las implicaciones que tiene esto, es decir, en dos ámbitos. Uno, sobre todo porque había mucha, digamos, nerviosismo entendible entre las comunidades, sobre todo, pues, de inmigrantes, de indocumentados y demás, sobre si la orden ejecutiva de haber pasado iba a tener efectos retroactivos, es decir, si le iba a quitar la ciudadanía a quienes ya la tenían o iba a cerrar la puerta totalmente para los que estuvieran en esa condición. Y entonces quisiera preguntarte qué efectos tendrá ahora este fallo que mantiene esa enmienda 14 en la práctica, ¿no? ¿Qué efectos tendrá? Mira, yo creo que ya no están llegando muchos indocumentados a Estados Unidos, ¿no? A Correcto. mí siempre va a haber algunos, y los Pero que la se quedan, frontera está prácticamente cerrada. caca encerrada. Hay poca Cerrada. gente que logra entrar al Sí, país. sí. En general, hay algunos que se quedan más allá de su visa, pero Ujú. los números son bajos. Sí, Entonces, si eso se mantiene, y eso es una suposición, no sí, pero se supone, si eso sigue, sí. eso va a tener mucho menos impacto en el futuro largo, ¿no? En el corto plazo, sí importa porque hay una población de 14 millones o más de indocumentados en Estados Unidos. Sí, No, algunos ya no van a tener hijos, pero otros sí. sí. Y mantiene que los que nacen de esas personas, hijos de esas De esas personas, van a madres. ser Ajá. ciudadanos y van a tener un futuro Sí. garantizado como ciudadano, ¿no? Ujú. Garantizado no, ellos van a hacer lo que van a hacer en su futuro, pero garantizado que pueden tener derechos como Sí. ciudadanos. Este Yo, primer derecho, ¿no? este Como primer, diría, sí, este exactamente, primer como derecho. dijo Sí, el como magistrado dijo Roberts, el Justice exactamente. Roberts. Sí. Este Así primer es. derecho lo Ese tendrán primer garantizado. derecho es tener derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces, Ujú. yo me acuerdo una conversación siempre con una madre mexicana, de hecho, de un amigo de mi hijo, Mm, que es indocumentada, ¿no? mm, Estoy seguro, no me dijo eso, pero estoy sí. seguro por lo que sé. Y que ella hablaba de que había salido de México en sus días mozos, se fue con su esposo, ella había estudiado la prepa, su esposo había empezado la universidad, pero venían de una comunidad muy, muy pobre, llegaron a Estados Unidos y me estaba hablando un poco con pena de que no terminaron sus estudios, ¿no? Ujú, Pero me dijo al final, y eso es un contexto de una fiesta de niños, ¿no? Me dice ujú. en la casa, pero mis hijos van a ir a la universidad, ¿no? Y lo que me estaba diciendo es, mis hijos son gringos, mis hijos son Sí, norteamericanos, exacto, ¿no? Yo exacto. aquí mi esposo y yo lo hemos tenido duro, no terminamos los estudios Claro, porque venimos acá, pero como así es. consecuencia hemos podido dar un mejor futuro a estos niños, ¿no? Así es. Yo creo que es el sueño para muchos padres indocumentados, En es la que inmensa mayoría, sí, ¿no? es que sus hijos van a tener Por oportunidades supuesto. que ellos no van. Y ellos saben, mira, yo siempre estoy sorprendido por todo Mm, la presión para legalizar a los indocumentados y todo eso. ujú, Los mismos indocumentados, en su mayoría, están enfocados en trabajar y sacar claro, adelante a sus familias, ¿no? claro. Saben que en su Ujú, vida es improbable que se les dé un estatus legal. Les encantaría, obviamente, sí. ojalá fuera, Ujú, pero saben que probablemente no les va a llegar esa claro. posibilidad, pero están enfocados en que sus hijos sí tengan oportunidades, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que esta decisión viene para mucha alegría de muchas familias. Claro. Y mira, la verdad, en otro momento habríamos estado hablando de mexicanos en su mayoría, pero la población documentada probablemente es solo 40% mexicano en este momento. Un Sí. poco más, un poco menos. Siempre las cifras son un poquito Sí. vagos. Estamos por sacar un nuevo estimado nosotros, Mm, pero el último estimado teníamos 13.7 millones de indocumentados en mm, 2023. Seguramente el número es mayor, a lo mejor sí. encima de 14 seguro, quizás encima de 15 millones, Ujú, pero
la cifra de mexicanos, había Sí, estado, 2/3 de los indocumentados eran mexicanos en otra época. Ahora pero en está en los más o menos últimos años había, 40%. sí, Sí, hasta, digamos, incluso antes de la pandemia ya sí. teníamos una migración neta negativa, ¿no? Negativa, así es. Sí, Antes de la sí, 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 pandemia, luego subió exacto. de Luego nuevo subió, cuando la sí, frontera estaba muy abierta, pero, correcto. pero ya los nuevos Mm, arribos, los que llegaron de forma mm. indocumentada por la frontera, eran mayormente centroamericanos, venezolanos, haitianos, de otras Sí, sí, nacionalidades. Mira, de todos modos, los salvadoreños, mexicanos, sí, hondureños, ujú, ujú, total, ujú. los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso por mucho, en Sí, 40% por mucho, claro, pero ya no es una cuestión. En algún momento cuando hablamos de indocumentados, estamos hablando de mexicanos y la mayoría de mexicanos eran documentados. Hoy la mayoría de mexicanos son legales y la sí, mayoría de indocumentados no son no mexicanos. son Sigue siendo en mexicanos, sí, proporción importante, pero sí. no, ya no es la mayoría, ¿no? Eso es un Sí, cambio. es un cambio y además es un cambio dentro del universo, digamos, de la migración hispana, ¿no? Así es, total, Latina, total. que además es la que sí tiene una tasa de nacimiento mayor, ¿no? Que Sí, así las es, demás minorías en Estados Unidos y que eso así es, también, pues demográficamente te pinta un diferente país dentro de las próximas décadas, totalmente. evidentemente, ¿no? Aunque es interesante porque los latinos Mm, tienen un nivel de matrimonio bastante alto con los mm, no latinos en Estados Unidos. De la mm. segunda y tercera generación, la tercera Ya sé, parte ya, ujú. de los latinos se casan con personas que no son latinos, ¿no? Sí, Y ajá. aumenta más después de la tercera generación. Y Mm, eso quiere decir que a largo plazo es a mí, obviamente los latinos van a ser una parte más importante de la Más población, ya es importante. casi Ujú. 20%, va a ser mucho más, pero también se diluye mucho, ¿no? Sí, A mí, sí. si tu apellido es González, probablemente todavía eres latino para otra gente, pero si tu apellido es Smith o Sealy, de pronto, aunque tu abuelo sea Ok. mexicano, Sí, a menos que te pintas sí, a veces te ves muy mexicano, es sí. muy probable que la gente no te identifica como mexicano, Y ¿no? hay Entonces, como, como sí, latino, sí. es Entonces, es muy decir, que sí se contextual, están, ¿no? y que Sí, finalmente sí se están asimilando mucho más, ¿no? mucho Dentro de la más. cultura norteamericana, por supuesto. Totalmente. No, la Sí. asimilación es mucha. Ujú, A mí, la ujú, proporción de personas, sí, sí es más común que los hijos de latinos y nietos de latinos hablan ujú. español, pero se diluye para la Sí, tercera generación. Se diluye en la segunda, en la sí, tercera se diluye mucho, en la cuarta se pierden muchos. Y yo una vez totalmente. hice un experimento con un grupo de estudiantes y les digo, Mm, ¿y quién aquí de hijos de latinos o nietos de mm, la que tiene antecedentes de latinos habla un poco de ujú. español? Todos levantaron la mano, Todos. ¿no? Ujú, Y, bien, algunos más o menos, otros. mm, Y pregunté, ok, ¿alguien aquí tiene, de los que tienen abuelos de otros países que no sí, hablan español, sí. cuántos hablan el idioma de su papá o de su abuelo Mm. extranjero? Nadie. Nadie, Nadie. exacto, nadie, La claro. presión es para los latinos Sí, porque todavía la latinidad se renueve por las olas nuevas de latinos que llegan y ujú, por cierta presión étnica porque se ha vuelto también una identidad dentro de la sí, comunidad norteamericana, mm, pero sospecho que en algún momento se va a perder. Yo claro. creo que, no se va a perder de todo, va a seguir habiendo un grupo de latinos, pero mucha gente va a tener más libertad de decidir Mm, como gente que es hijo de rusos o nieto de sí, o rusos, de, ¿no? ujú, Que ujú, nadie sabe que es exacto. nieto de rusos o italianos o polacos o qué es, ¿no? Que en algún momento se va a diluir un Exacto. poquito y van a ser más gringos que otra cosa, ¿no? Sí. Oye, o de nigerianos, como el Los caso de la nigerianos. estrella Así es, del equipo de fútbol soccer, ¿no? Balagun, Norteamericano, sí, exacto, Balogun. total. Oye, Es hijo de padres fíjate nigerianos, qué ¿no? ironía, Sí, ¿no? Qué ironía sí, que él sería un ejemplo de quienes no podrían tener derecho a así la es. ciudadanía, porque justo de padres nigerianos que vivían en el Reino Unido y que fueron a Estados Unidos y a su mamá no la dejaron regresar al Reino Unido porque ¿no? Que ya estaba muy avanzado el embarazo. Y entonces él nació justo no de padres indocumentados, pero sí de esta otra categoría de que estaban bajo una visa temporal, ¿no? De Temporal. Así que turistas. también había sido vetado por Así, esta decisión. Sí, imagínate nada más. sí, sí, Entonces, sí. ironías del destino en épocas Bueno, y mundialistas. inclusive, y no sé con Obama, por ejemplo, que su Ah, padre era keniano, no era keniano, estudiante, no en un visa sí, temporal, ¿no? Y su mamá exacto. sí era gringa, a lo mejor sí entraba, pero
Sí. Pero esos son los casos, ¿no? De Claro, alguna exacto. Sí, forma, es ¿no? correcto, Sí, porque, sí, porque sí, son visas sí, temporales, incluso de los que trabajan, ¿no? En Estados sí, Unidos, pero con una visa justo de trabajo temporal. O sea, ey, estarías abarcando a muchísima gente, ¿no? Que sí, evidentemente, además, pues han sido gente que ha trabajado y que aporta mucho, ¿no? A la sociedad norteamericana. sí. Y déjame concluir Sí, porque bueno, vamos a se hablar nos de termina. Balaguer. Mientras mencionas la Copa Mundial, no para Sí. desviarnos, pero muy No, 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 pero rápidamente. sí, Pero la adelante. Copa Mundial, primero es una gran fiesta de nuestro Ujú. mundo, ¿no? Mira, de Claro. las pocas cosas que nos unen en este momento, ha sido muy Sí. lindo verlo. Pero las historias de migración, ¿no? Bellingham, que es mitad irlandés, el británico, perdona a los mexicanos, mi familia lloró con la pérdida de México, entonces Ay, yo también lo sufro, pero ay, yo sí. he visto lo que me Ujú. lista. Bellingham, tienes a Quiñones, A Quiñones, que es nacido en Colombia, que es el gran sí, goleador de México. Tienes naturaliza, a sí, claro, Bellingham de una Inglaterra, joya. Ujú. que es hijo de, creo que jamaicano, no, perdón, de su mamá Ujú. es de África o de Caribe, no me acuerdo, su papá es de Sí, Irlanda, ¿no? exacto. Entonces ahí, pero tú ves los equipos, ¿no? Los equipos Todos del, los equipos, sí, Andrew, tiene gente todos. nacido en otro país o sus padres son nacidos. Y los equipos de África son fascinantes porque muchas Sí, veces jalan a la diáspora, ¿no? exacto. Cabo Verde, por ejemplo, la gran, Ay, así, el gran no, descubrimiento de no, todos, ¿no? Cabo sí, Verde puso los un estrellas, LinkedIn sí. para buscar a jugadores, ¿no? Que Empezaron ya a hacer por nacieron, redes exacto, de la sociales. diáspora en Sí, otros todos lugares. nacieron en otro lugar, pero Claro, son claro. de Sí, padres, abuelos de Cabo Verde, ¿no? sí. Marruecos también el equipo que va muy bien, ¿no? El Ujú. equipo todavía tiene muchos que son nacidos en Francia, en Claro. otros países, ¿no? El de Pero eso, Argelia, el Estados de, sí. Ujú. Unidos, Sí, sí, Argelia, sí, Estados Unidos sí. tiene 5 o 6 nacidos. Uno es de frontera de México, entonces Sí. sí, Ujú, sí, ujú. entonces son muchos nacidos en Y, otro. Mira, esto es el y en mundo en que México también, vivimos. también tenemos a otro chico que ya nació en Estados Unidos Ah, sí. y, y que, Claro, y que ahora claro, viene de a jugar. ascendencia Sí, claro. mexicana, por Sí, claro. supuesto. Y Sí, sí, otro sí. de español naturalizado también mexicano. Y bueno, Quiñones, que es una joya, ¿no? Sí. Para nosotros. Entonces, Es un mundo en que efectivamente, vivimos, ¿no? Es un mundo en claro, movilidad. Tenemos que encontrar las formas así racionales para manejar esto, ¿no? Sí, no quiere decir totalmente. que es libre acceso y que todo el mundo se puede mover. Hay que ver controles, pero también hay que reconocer que el mundo es formado por estos intercambios de Ujú. población, ¿no? Que nos Así es. dejan algo de belleza también. Por supuesto, ¿no? Y es una reivindicación de que justo, en esencia, pues finalmente todos somos iguales, ¿no? Sí, Y lo quiero ligar justo al contexto del aniversario 250 así es. de los Estados Unidos. Y me parece pues sí, como una reivindicación de esa idea de nación que Sí, al final nos interpela a todos y qué buena manera de concluir con esto sí. de todos los equipos multicolores Multicolores. del Y, mundial. y como Ujú. dices, mencionas el 250 aniversario, hay que decir Sí. que Estados Unidos, lo único, podemos debatir si Estados Unidos es un país único, todos los países son únicos, tienen algo singular, ¿no? Excepcional, sí, claro, Excepcional singular. suyo. Ujú, Estados Unidos lo que tiene excepcional es que nació como el primer experimento en autogobernanza, democracia desde abajo, ujú. de una sociedad plural, de una Claro, sociedad conscientemente plural. así es. Obviamente, lo que pensaban los fundadores, que era pluralidad, no incluía a los africanos, no incluía a Ujú, los indígenas, a mí ujú. era una idea excluyente, pero sí incluía a una pluralidad de religiones y de países de origen, ¿no? De Claro. los que fundaron el país, Alexander Hamilton, el obra Sí, de teatro de Alexander Hamilton de es Hamilton. fantástico porque Sí, parte de la fantástico. historia es que viene del Caribe, ¿no? Y se Claro, vuelve el primer secretario del Tesoro por y uno de los supuesto. fundadores del país, ¿no? Ujú. Pero es a final de cuentas un país en que todos hablaban con acentos distintos, iban a iglesias distintas. Esa idea de una democracia en pluralidad Así es. era la esencia de Estados Unidos al inicio, con todas las partes excluyentes que tenía, ¿no? Entonces la Y historia de con todos Estados los Unidos, defectos y con todos los todas las... defectos y Sí, que sí, sigue teniendo sí. mucho de... Pero la historia de Estados Unidos es un poco ese ideal, es el Así conflicto es. entre la realidad que vivimos y el ideal que Y el pusimos, ideal, ¿no? exacto. Así es. Y ese como conflicto de tratar de ir acercando la realidad a ese ideal, a veces nos alejamos un poco, a veces regresamos y Ujú. tras la historia a lo mejor hemos acercado más,
pero hay momentos que sí nos distanciamos también, Por ¿no? Y que supuesto. vamos más lejos. Y así es, ¿no? Por supuesto, pero al final es un ideal que ha inspirado, ¿no?, a Sí, y muchísimos otros muchísima gente. países en el mundo, ¿no? Quizá el experimento justo más exitoso de un país Sí, que inspiró evidentemente a buena parte del mundo y que, y como tú dices, se alejará o se acercará más de ese ideal, sí, pero esperemos que se conserve porque fue sí, sin duda un experimento exitoso y que enaltece justamente a la pluralidad, como a bien la dices. pluralidad, Así sí, es. que podemos gobernarnos en pluralidad, ¿no? Y Así eso es. es, y cada vez Y más cada vez, somos todos sociedades en pluralidad de diferentes así es. formas. Entonces, Así es. ¿cómo podemos ser democracias, sociedades con Ujú. derechos para todos en sociedades plurales, ¿no? Eso es el gran Así. reto de la humanidad ahora. Sin duda, Andrew, muchísimas gracias por Gracias, esta Verónica. conversación tan rica y además tan oportuna, me parece. Estaremos pendientes para otra siguiente. Y yo a todos ustedes les agradezco mucho el habernos acompañado. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuentas personales de Andrew Seeley en X, antes Twitter es @SeeleyAndrew, y la mía @Verónica Ortizó y @Verónica Ortizó MX en Instagram. Les invito también a seguir las cuentas del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todas las semanas a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.